La tierra que rodea a Real de 14 no promete vida. Los nopales resecos alzan sus brazos espinosos hacia un cielo sin piedad, y los caminos de piedra rota se agrietan como la piel de un anciano. En días como aquel, cuando el sol azotaba sin tregua y las sombras de los zopilotes daban vueltas sobre la nada, el tiempo parecía detenerse a mirar quién sería el próximo en ser abandonado. En medio de ese paraje seco, donde ni las hierbas se atreven a crecer, sobresalía apenas la cabeza de una mujer. Su piel quemada, los labios partidos por la sed, y el cabello desordenado eran testigos mudos de una condena antigua. María Fernanda del Monte, o lo que quedaba de ella, llevaba 3 días enterrada hasta el cuello en la arena caliente del desierto. La habían dejado allí como castigo, no por robar ni por matar, sino por no poder dar hijos. Estéril, la llamaron, como si esa palabra justificara enterrarla viva. La familia de su esposo, hombres de apellido viejo y honor podrido, dictó la sentencia con voz templada, sin lágrimas, como quien se deshace de una mula enferma. El viento soplaba como cuchillas. Ya no tenía lágrimas para llorar ni fuerza para suplicar. Las oraciones se le habían secado en la garganta como las flores bajo el sol de agosto. Solo le quedaba la esperanza de morir pronto, de disolverse como polvo. Cerró los ojos. Sus labios se movieron apenas, formando una única palabra, perdón, pero el destino no había terminado con ella. Un sonido extraño cortó el murmullo del viento, el paso lento de un caballo. Después, silencio. Luego, un crujido leve, como de ramas rotas. Abrió los ojos entre la bruma del calor y una figura se dibujó en el horizonte. Un hombre alto, moreno, con el cabello largo trenzado y ojos oscuros como las cuevas del cerro. Era Ángel Tenoch, un guerrero rarámuri que vivía apartado en las montañas. No dijo nada, no se escandalizó, no preguntó ¿quién hizo esto? Solo se arrodilló y comenzó a desenterrar con las manos callosas, como quien ya ha rescatado cosas más rotas que un cuerpo. Ella intentó hablar, pero solo salió un quejido ronco. Él no respondió, pero sus ojos tenían una calma que no era indiferencia, una presencia que no juzgaba, que simplemente decía, «Te veo». El polvo volaba con cada puñado de tierra. Los zopilotes se alejaron, como si supieran que la muerte había perdido esa batalla. Cuando por fin liberó su torso, la cubrió con una manta gruesa. Una niña de unos 12 años se acercó, con ojos alerta pero sin miedo. Preguntó algo en rarámuri y Ángel asintió sin palabras. Entonces la levantó con fuerza serena. María sintió que su cuerpo flotaba entre el dolor y el alivio. Él la colocó sobre un caballo de pelaje oscuro, acomodándola con cuidado. Apoyó la cabeza contra su pecho. Algo dentro de ella, muy dentro, como un carbón apagado, comenzó a arder tímidamente. Escuchó entonces la voz suave de una niña más pequeña, como un susurro en la brisa. «Ina, él la va a vivir». Ella no sabía la respuesta, pero en ese instante, al cerrar los ojos otra vez, pensó, «Quizá, esta vez, no voy a morir». El caballo emprendió la marcha. El viento le acarició la frente como una mano tibia. María Fernanda del Monte, que ya había sido enterrada viva, volvía a respirar. Y con cada paso se acercaba no solo a un refugio, sino también a una nueva historia. El trayecto fue largo, aunque para María, sumida entre sueños y dolores, el tiempo ya no tenía forma. Solo recordaba el ritmo del caballo, el crujir de la silla de montar, y ese pecho firme contra el que descansaba su cabeza, el único lugar que no ardía como fuego. Cuando despertó, era de noche. Una luna fina colgaba entre las rocas como un amuleto olvidado. El aire era seco pero frío, y en la distancia, las piedras gigantes parecían guardianes mudos del silencio. María abrió los ojos con esfuerzo, notando que ya no estaba sobre el caballo. Su cuerpo descansaba sobre un camastro improvisado, cubierto por pieles de cabra. Una manta tejida le abrigaba las piernas. Estaba en una cueva, pero no era una cueva de castigo, era un refugio. En las paredes colgaban cuerdas con mazorcas secas, racimos de chile y una cruz de ramas en un rincón. Había vida allí.
huellas de una familia, de alguien que cuidaba. Un pequeño fuego chispeaba en medio del recinto. Del otro lado, sentados cerca de la lumbre, estaban 4 niños. Uno de ellos era la niña mayor que María había visto antes, ojos grandes, mirada firme. Junto a ella, un par de gemelos que no debían pasar de los 8 años y una pequeña de cabello rizado que abrazaba una muñeca hecha de trapo. Ninguno hablaba, solo miraban. Y al lado de la entrada, en silencio como una sombra protectora, estaba él, Ángel Tenoch. No vestía uniforme ni sombrero, solo una camisa de manta arremangada y un pantalón de cuero. Su cabello estaba suelto ahora, cayendo por los hombros como una cascada oscura. Sostenía un cuchillo pequeño y tallaba con paciencia un pedazo de madera. María quiso incorporarse, pero el cuerpo le pesaba como plomo. Aún así, logró emitir un susurro. «¿Dónde?» «Estoy». El hombre no alzó la mirada, solo dijo con voz grave, sin prisa: «En tierra que no te juzga». Nadie había dicho algo así antes. Jamás. Citlali, la niña mayor, se acercó con un cuenco. Lo extendió hacia ella sin hablar. Dentro había un caldo espeso con verduras, maíz y trozos de carne blanda. «Está caliente», susurró. «Tómalo lento». María aceptó el cuenco con manos temblorosas. El primer sorbo le supo a lágrima, no por la sal, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. «¿Por qué me ayudaron?», preguntó en voz baja. Tenoch no respondió enseguida. Se limitó a mirar el fuego. Luego, con la mirada aún perdida en las brasas, dijo: «Porque te vi, y estabas viva». Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y descanso. El cuerpo de María estaba cubierto de llagas por el sol y la arena. Su voz apenas volvía, pero los niños curiosos, cautelosos, se acercaban cada vez más. Citlali le enseñó a preparar tortillas al fuego, y Xochitl, la más pequeña, insistía en dormir a su lado. Los gemelos, Itzel y Nacahue, solo se comunicaban con gestos, pero cada tarde le traían alguna flor seca o piedra brillante que encontraban en los alrededores. Tenoch salía temprano y volvía al anochecer. Nunca explicaba a dónde iba, pero cada vez que regresaba, dejaba a su paso pieles limpias, frutos recolectados o un nuevo trozo de madera tallada. María empezó a recuperar el color. Y con él llegaron las preguntas. Una noche, cuando el fuego ya era ceniza, se atrevió a preguntar: «¿Dónde está su madre?». Un silencio pesado cayó. Citlali desvió la mirada. Los gemelos se quedaron quietos. Tenoch respondió sin emociones: «Murió. Hace 5 inviernos». «Lo siento», susurró María. «No hay nada que sentir», respondió él. «Ella me enseñó que una mujer no deja de ser madre, aunque ya no esté. Y tú aún estás aquí». María no supo qué decir, pero ese «tú aún estás aquí» quedó flotando en su pecho como un eco nuevo. No era consuelo. Era afirmación. A la semana, María ya caminaba con cierta firmeza. Tenía una trenza suelta, ropa limpia y una sonrisa tímida. No se sentía hermosa, pero sí útil. Y eso era más de lo que había tenido en años. Una tarde, mientras recogía leña con los niños, escuchó un murmullo en el viento. Alguien se acercaba. Tenoch, alerta, salió a su encuentro. Era un hombre mayor, vestido con hábito sencillo, el padre Rafael, de la misión de San Lorenzo. Ángel saludó con respeto. «Me dijeron que habías vuelto por la cañada». «Y traje conmigo a alguien», respondió el guerrero. Rafael miró a María con ojos sorprendidos. «¿Eres tú, la esposa del difunto Elías del Monte?» María asintió lentamente. «Te daban por muerta», dijo él. «¿Qué haces aquí?». María respiró profundo. Ya no bajó la mirada. «Estoy empezando a vivir». Los días en la cueva no tenían reloj. El tiempo se medía por el humo del fogón, por el silencio de las montañas, por los pasos de los niños sobre la tierra suelta. A veces, María se preguntaba si todo aquello era un sueño prolongado, o si de verdad había despertado de la tumba para encontrar un rincón donde el alma ya no dolía como antes. Aquella mañana, el cielo amaneció gris y frío. Una bruma suave descendía desde lo alto del cerro, cubriendo las piedras como una manta de algodón. María se incorporó con lentitud, aún con algunas heridas sin cerrar del todo.
Xochitl dormía a su lado, enroscada como un cachorro con su muñeca trenzada entre los brazos. Del otro lado del fuego, Citlali ya estaba moliendo maíz con ambas manos, en un metate desgastado. Sus movimientos eran firmes, como quien sabe que su trabajo sostiene a otros. ¿Puedo ayudarte?, preguntó María, acercándose con cautela. Citlali no respondió de inmediato. La miró un segundo, y luego deslizó un puñado de granos hacia ella. «Si sabes girar con la muñeca, no romperás el metate», dijo, sin arrogancia. María sonrió, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo. Se arrodilló junto a la niña y comenzó a girar la piedra con movimientos torpes pero decididos. El sonido del maíz triturado se mezcló con el crujir del fuego y el canto de un ave lejana. Era casi una música doméstica, una oración sin palabras. Más tarde amasaron la mezcla con sal y agua, y Citlali enseñó a María a dar forma a pequeñas tortas que luego colocarían sobre un comal caliente. El olor fue lo primero que conquistó el espacio. Era dulce y terroso, como si el pan llevara dentro el espíritu del monte. «Mi madre les hacía esto a los gemelos cuando no querían comer», dijo Citlali de pronto, con voz baja. Ella decía que el pan con manos nuevas siempre cura algo. María no supo qué responder, pero apretó con más ternura la masa que moldeaba, porque en su interior aquellas palabras eran como bálsamo, manos nuevas que curan. Ese día los niños comieron con más alegría que de costumbre. Isel incluso pidió repetir, y Nacahue le guiñó un ojo a María como agradecimiento silencioso. Solo Ángel permanecía distante, sentado junto a la entrada de la cueva, tallando una pieza de madera sin levantar la mirada. Cuando los platos estuvieron vacíos, María se acercó a él. «¿Le puedo preguntar qué es lo que siempre talla?». Ángel siguió tallando un instante más antes de responder. «Rostros. A veces los olvido y no quiero perderlos». Ella lo miró en silencio. Él alzó la pequeña figura. Era el rostro de una mujer de ojos grandes. Luego sacó otra. Un bebé dormido, apenas esbozado. Y luego otra más. Un rostro masculino, joven, con una cicatriz en la ceja. «Mi esposa, mi hijo, mi hermano». María tragó saliva. No preguntó cómo murieron. El fuego ya se lo decía todo. «¿Y yo?», preguntó con una sonrisa tímida. «¿Ya tengo rostro en su colección?». Ángel levantó la vista por primera vez en el día. La miró fijamente, no con dureza, sino como quien intenta comprender un misterio que aún no tiene forma. «Aún no sé cómo es tu verdadero rostro», dijo. «Lo que vi en el desierto no era una cara, era una herida». María bajó la mirada, pero no con vergüenza. Había verdad en esas palabras. «¿Y si empieza a cambiar?», susurró. «¿Lo tallarías entonces?». Él no respondió, pero esa noche, al irse a dormir, María escuchó el sonido de la navaja contra la madera. Un nuevo rostro empezaba a nacer. Y por primera vez, no sintió miedo de ser recordada. Amaneció con olor a maíz y leña. El humo subía lento desde la boca de la cueva y dibujaba líneas suaves en el aire frío de la sierra. María, aún con los brazos vendados y las piernas algo torpes, se aferraba con ambas manos al metate, moliendo granos con movimientos torpes pero determinados. Así no corrigió Citlali, sentada a su lado con expresión seria. «Debes empujar con fuerza al principio, luego suave, como si acariciaras». María sonrió. La niña hablaba como adulta. Era dura por fuera, pero sus ojos, cuando creía que nadie los veía, estaban llenos de ternura. La masa empezó a formarse. María la alisó con las palmas como le habían enseñado. Las primeras tortillas salieron gruesas y chuecas, pero Xochitl las comió con gusto, sentada en el suelo, con la boca sucia y las piernas cruzadas. «Están ricas», Ina, dijo la pequeña, con la boca llena. «Ina». Esa palabra se clavó en el pecho de María como una semilla inesperada. Aún no era oficial, aún no era suya, pero Xochitl la había soltado sin pensar, como si ya perteneciera. Los días se volvieron rutina suave. Fuego al amanecer, maíz molido, caminatas lentas por la vereda. María cosía, tejía, cuidaba las plantas colgantes y poco a poco recuperaba su reflejo en el agua.
Su rostro aún tenía cicatrices del sol, pero ya no parecía el de una mujer condenada. Tenoch observaba en silencio. Nunca decía mucho, pero dejaba leña cortada justo donde ella la necesitaba, o frutas silvestres cerca del lugar donde cocinaba. Pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Una noche, mientras ella revisaba las cobijas de los niños, él se acercó con un cuenco humeante. Caldo de flor de palma, dijo, dejándolo junto al fuego. Gracias. Él no respondió. Se quedó de pie, mirando la lumbre. Tenoch, dijo ella, con voz baja, ¿por qué no me preguntas de dónde vengo? Él la miró de reojo, sin girar del todo. Porque no quiero llevarte de vuelta. María cerró los ojos. Esa respuesta era más poderosa que cualquier juramento. Un día, la pequeña Xóchitl cayó enferma. Fiebre, temblores y llanto débil. María no dudó. Sumergió paños en agua fría, la abrazó con el cuerpo, le cantó canciones que ni recordaba conocer. Pasó la noche entera sentada, acunando a la niña. Citlali la miraba desde la oscuridad, muda, pero cuando la fiebre bajó al amanecer y Xóchitl se durmió en el regazo de María, la niña mayor se acercó. Gracias. Ina susurró, esta vez con intención. María tragó saliva. No dijo nada, solo apretó más fuerte a la pequeña dormida. Y entonces entendió. No era el útero el que hacía a una madre. Era la presencia, el cuidado, el fuego constante. Afuera, el sol iluminaba las piedras. En lo alto de la cueva, un colibrí flotaba brevemente entre las sombras y desaparecía. Dentro, María Fernanda del Monte ya no era solo la mujer que sobrevivió a la arena. Era el corazón nuevo del refugio, una madre nacida del fuego. El viento de la tarde traía consigo más que hojas secas. Traía noticias. Y cuando el padre Rafael regresó del pueblo de Matehuala, su rostro decía más que sus palabras. Hay quienes preguntan por ella, le dijo en voz baja a Tenoch mientras descargaba un saco de maíz. ¿Quién? Un hombre blanco, delgado, duro de rostro, y una mujer de ojos helados que no deja hablar a nadie. Dicen que son la familia del difunto Elías del Monte. El silencio entre ellos fue inmediato, el mismo silencio que precede a las tormentas en la sierra. María estaba arrodillada en el huerto, sembrando frijol junto a los niños, cuando vio la figura de Rafael. Su corazón dio un vuelco. Las manos se le quedaron quietas sobre la tierra húmeda. «Te buscan», le dijo el padre, sin adornos. María sintió un sabor metálico en la boca. Miriam, su antigua suegra, seguía viva, y si había enviado a alguien, no era por compasión. Dicen que eres una prófuga, que abandonaste tu hogar y robaste bienes. Quieren que vuelvas, y si no, que se haga justicia. María soltó el puñado de semillas que tenía en la mano. Cayó de rodillas, no por miedo, sino por rabia. ¿Justicia? Ellos me enterraron viva. Tenoch se acercó, no la tocó, pero se colocó a su lado. Aquí no mandan ellos, dijo, firme. Nadie te sacará de este monte sin mi permiso. El padre Rafael observó a ambos. Luego bajó la mirada. El problema no es solo ellos. La gente del pueblo murmura. Dicen que la cueva de Tenoch guarda a una bruja, que los niños están bajo hechizo, que tú, María, traes desgracia. Esa noche, el fuego parecía más pequeño. Los niños comieron en silencio. María sintió que sus manos temblaban incluso al lavar los cuencos. La paz que había construido se deshacía como ceniza entre los dedos. Pero entonces, Citlali tomó su mano. «No te irás, ¿verdad?» María la miró. Esos ojos no eran de niña, eran de alguien que ya había perdido demasiado. «No, mi amor, no me iré». Tenoch estaba en la entrada, afilando su cuchillo. Miró hacia la oscuridad del valle. Sabía lo que venía, y esta vez no pensaba huir. La mañana siguiente trajo una niebla espesa que bajó de las montañas como un presagio. El aire tenía gusto a hierro y las aves no cantaban. María lo sintió desde que abrió los ojos. Algo se acercaba. Tenoch ya no estaba en la cueva. Había salido antes del amanecer, con su arco al hombro y la mirada endurecida. No dijo a dónde iba, pero su silencio bastaba.
Iba a observar, a escuchar lo que decían las piedras, lo que callaban los caminos. A media mañana, María fue con Citlali hasta la quebrada para recoger agua. Bajaron entre arbustos y piedras sueltas, con el cántaro en brazos. La niña hablaba poco, como su padre, pero sus ojos vigilaban siempre. Cuando llegaron al manantial, María se inclinó para llenar el cántaro. El agua era fría, y por un instante la mujer sintió alivio. Pero al incorporarse, Citlali la detuvo con fuerza. «No te muevas», susurró. María siguió la dirección de su mirada. En lo alto del barranco, casi oculto entre las ramas, había un destello metálico, algo que brillaba como cuchillo bajo el sol. Un lente, un arma. «Nos están mirando», dijo la niña. Regresaron por un sendero distinto, bordeando la roca viva. No corrieron, no mostraron miedo, pero el aire detrás de ellas era denso, como si alguien respirara en su nuca. Cuando llegaron a la cueva, María apenas logró decir «nos vieron» antes de que Icel saliera corriendo a buscar a Tenoch. Él apareció al caer la tarde, con el rostro endurecido por la certeza. «Bajaron 2 hombres al pie del monte», dijo. «Uno es el capataz de los del monte. El otro no habla, pero lleva rifle». «¿Qué quieren?», preguntó María, aunque ya sabía la respuesta. «Vigilan. Esperan que bajes, que tengas miedo. ¿Y si voy? Si me entrego?» Tenoch negó con la cabeza. «No entiendes. Ellos no quieren justicia, quieren dar un mensaje. Las mujeres que desobedecen, mueren. Si te llevas el miedo, ganan». Esa noche, el fuego no bastaba para calentar el silencio. Xochitl lloró dormida, como si lo sintiera todo en sueños. Los gemelos se abrazaron y Citlali afilaba piedras en la oscuridad. María se acercó a Tenoch, que tallaba una figura de madera. «¿Qué haces?» «Un jaguar. Fuerte, pero silencioso». Ella lo miró. «¿Como tú?» Él no respondió, pero le entregó la talla. «Para ti. Si un día te vas, que te recuerde que puedes morder». María acarició el jaguar con los dedos. Ya no era solo una mujer salvada. Era una mujer que podía decidir quedarse y luchar. En algún lugar del valle, 2 hombres vigilaban desde la sombra, convencidos de que tenían el control. Lo que no sabían es que esa montaña, esa cueva y esa mujer ya no eran vulnerables. Eran familia y estaban listas. El amanecer trajo consigo el eco de cascos lejanos. No era un caballo de caza ni de pastoreo. Era uno de ciudad, montura cara, paso arrogante. María lo reconoció sin verlo. Solo una persona en todo San Luis Potosí montaba así, Miriam del Monte. Tenoch la vio primero desde una altura, acompañado por Icel. Miriam venía sola, cubierta de negro, con un sombrero de ala ancha y una mirada que podía partir una piedra. Cuando llegó al pie de la vereda, no pidió permiso. Solo alzó la voz. «María Fernanda, baja, no vine a rogar. Vine a darte una última oportunidad de redimirte». Desde la entrada de la cueva, María temblaba, pero no de miedo, de rabia contenida. «No quiero tus oportunidades», respondió. «No hablo por mí», gritó la mujer. «Hablo por la honra de una familia que te recogió, te dio un nombre, y tú lo ensuciaste». Tenoch se mantuvo cerca, en silencio. Pero Citlali se adelantó. «Mi Ina no necesita tu nombre». Miriam la miró como si fuera polvo. «Estas son tus nuevas crías, ni siquiera son tuyos. ¿Qué eres ahora, María? Una criada, una bruja de montaña». María dio un paso al frente. Ya no se escondía. «Soy libre». La tensión era espesa. Miriam bajó de su caballo con lentitud. Desenvainó un documento y lo extendió hacia Tenoch. «La ley está de mi lado. Si ella no baja por voluntad, vendrán hombres armados. La traerán como debe ser, atada y avergonzada». Tenoch no lo tomó. Solo dijo: «Ningún papel vale más que la vida de una mujer salvada». Miriam escupió al suelo y montó de nuevo. «Entonces vendré con fuego». Y se fue. Esa noche nadie durmió. María lavó su cabello, tejió con Citlali y preparó tortillas redondas con Xochitl. No porque fuera un día normal, sino porque quería enseñarle a la vida que aún podía ser hermosa.
Tenoch colocó trampas en los caminos, y Sel y Nakawe practicaron con ondas. La familia, porque ya lo eran, se preparaba no solo para resistir, sino para decir, sin miedo, aquí no se castiga la dignidad, aquí florece. La advertencia de Miriam no fue una amenaza vacía. 3 días después, cuando el sol se hundía entre los peñascos y las sombras se volvían más largas que las piedras, los niños corrieron hasta la entrada de la cueva. «Vienen hombres», avisó Citlali, jadeando. 7, tal vez 8. Van armados. Uno lleva antorchas. María tragó en seco. No tuvo tiempo de temer. Solo se giró hacia Xochitl y la tomó en brazos. «Isel», Nakabe ordenó Tenoch, «escondan las bolsas de comida». Citlali, al pozo oculto. «María, quédate conmigo». El crepúsculo se tiñó de rojo y humo. Desde lo alto de la cueva, Tenoch observó las figuras que se movían entre los matorrales. Reconoció al capataz de los del monte, montado en una mula gruesa, con sombrero ladeado y escopeta al hombro. Junto a él, otros hombres, 2 exsoldados, un vaquero sin tierra y un joven de mirada vacía que cargaba un lazo como si fuera a cazar animales. «María Fernanda», gritó el capataz, «no venimos a herirte, solo a llevarte de vuelta, como corresponde. Nadie debe vivir escondido, mucho menos una mujer que deshonra el apellido de su marido muerto». Tenoch no se movió, solo alzó su voz grave desde la altura. «Aquí no se caza mujeres». «No es caza si es justicia», replicó el capataz. Entonces sub solo. Hubo risas entre los hombres, pero uno de ellos, el joven del lazo, alzó su arma y disparó al aire. El eco rebotó entre las paredes del cerro como un rugido. Dentro de la cueva, los niños estaban agazapados. María abrazaba a Xochitl con fuerza, pero sin temblar. Ya no era la mujer enterrada viva, era una madre, una roca. Cuando Citlali intentó acercarse al borde, María la detuvo. «No, no salgas. Puedo lanzar piedras. Sé hacerlo». «Y yo sé temblar», dijo María, «pero ya no lo hago. Ahora solo respiro y espero». Afuera, los hombres comenzaron a subir, pero no conocían el terreno. Una de las mulas resbaló en un sendero falso. El joven del lazo cayó al barranco hasta chocar contra un cactus espinoso. Gritó, maldijo. Los demás dudaron. Tenoch se deslizó entre las piedras como jaguar. Tenía un arco en la espalda, pero no lo usó. Se movía rápido, colocando señales entre arbustos, lanzando piedras en direcciones contrarias para confundirlos. «Nos rodean», susurró el capataz. «¿Cuántos hay?» «No sé», dijo otro, «pero no están solos». La montaña hablaba con crujidos, aullidos lejanos y silbidos que parecían humanos, pero no lo eran. Fue entonces cuando Rafael, el sacerdote, apareció entre la maleza. Venía con los brazos levantados y una cruz colgada al cuello. Lo reconocieron al instante. «Padre», gritó uno, «¿qué hace aquí?» «Evitar una tragedia. No se meta. Esta mujer fue abandonada viva y sobrevivió, pero deshonró a su esposo. ¿Y eso merece una hoguera?» El silencio fue espeso. «Miren sus manos», añadió el padre. «Ya no llevan joyas ni sangre, solo pan y costuras. No vino a esconderse, vino a sanar». Los hombres bajaron las armas, confusos. Solo el capataz insistía. «Nos pagan por llevarla. ¿Y tu alma? ¿Quién la paga?» La pregunta quedó suspendida. Y entonces, como si el monte mismo aprobara el fin del asedio, un viento fuerte bajó desde la cima y apagó las antorchas una por una. Oscuridad, murmullo de tierra y pasos que retrocedieron. Horas después, Tenoch regresó a la cueva con la frente cubierta de polvo. María lo esperaba sentada, el jaguar de madera entre sus manos. «¿Ya se fueron?» «Por ahora. Volverán». Él se encogió de hombros. «Quizás. Pero cuando el miedo se queda, es más fácil vencer al que viene». Ella asintió. No dijo nada. Solo se acercó, tocó su mano y susurró, «Gracias por enseñarme a morder». Los días siguientes fueron extrañamente serenos. El monte, que antes parecía atento a cada sonido, ahora respiraba en paz. Los niños volvían a reír. Xochitl corría con flores en las trenzas
y Citlali enseñaba a María a hilar como lo hacía su madre. Tenoch pasaba más tiempo en casa. No hablaba del ataque. No hablaba de Miriam. Solo se sentaba junto al fuego y tallaba en silencio. Un nuevo animal, cada noche. ¿Y este?, preguntó María, recibiendo una figura que parecía un cenzontle con las alas abiertas. Ese canta con 100 voces distintas. Como tú, respondió él, sin mirarla, pero sonriendo. Una tarde, mientras lavaban ropa en el arroyo, María notó cómo los gemelos la llamaban Ina, sin dudar. No por juego, no por imitación, con naturalidad. Y en su interior, algo se quebró para bien. No eran suyos, no los había parido, pero la necesitaban, y eso la transformaba. Esa noche, cuando los arropó, Xochitl susurró medio dormida: «No dejes que nadie te lleve, prométemelo». María la abrazó con fuerza. «Te lo prometo, mi niña, nunca más». Al día siguiente, Rafael volvió a visitarlos. Traía pan dulce, nuevas mantas tejidas por las monjas de San Lorenzo y una carta. «Es de una mujer que dice ser tu hermana, María». Ella la leyó con manos temblorosas. Rosaura, su hermana de sangre, la que creía muerta, decía que había huido también, que vivía en Zacatecas, que soñaba con volver a abrazarla. María no lloró, pero apretó la carta contra el pecho como si fuera una parte perdida de sí misma. «¿Puedo responderle?», preguntó. «Claro, pero piensa bien. Este monte te protege, pero si sales, no puedo prometerte que no volverán a buscarte». Ella asintió, miró a los niños, a Tenoch, a la cueva encendida, y dijo: «No voy a salir, no aún. Aquí tengo raíces». Esa noche, cuando todos dormían, María se sentó sola junto al fuego. Sacó la talla del jaguar, la del cenzontle, y empezó a tallar su propia figura, torpe, imperfecta, pero suya. Una mujer con los brazos extendidos, porque por fin entendía que amar también era resistir. Capítulo 10. Donde nace la semilla. El invierno llegó temprano ese año. Las nieves bajaron desde el norte, cubriendo de blanco las piedras de Real de 14. El frío se colaba por cada rendija de la cueva, pero el fuego seguía ardiendo constante, como el vínculo entre ellos. Una mañana, mientras preparaban atole, Tenoch observó cómo María cantaba bajito a los gemelos. No era una canción aprendida. Era una mezcla de susurros, recuerdos y amor. «¿Sabes que mi madre cantaba eso?», le preguntó Citlali. «No, me nació sola». «Entonces, quizá ya eres más madre que muchas». María la miró. Y por primera vez, Citlali sonrió abiertamente. Ese día, Tenoch y María salieron juntos a recolectar leña. Caminaron entre encinos, en silencio, hasta que llegaron a un claro donde el sol caía directo sobre la tierra helada. «Aquí enterré a mi esposa», dijo él, señalando un montículo apenas visible. María bajó la mirada. Con respeto. Ella fue valiente. Me enseñó a callar el odio, a escuchar. «¿Y yo?», preguntó María con voz temblorosa. Él no respondió de inmediato. Luego dijo: «Tú me enseñaste que el amor puede volver, aunque uno no lo busque». Esa noche, María no durmió. El fuego crepitaba y Xochitl roncaba bajito junto a ella. Entonces, con el corazón latiendo rápido, se levantó y salió al claro. Tenoch estaba ahí, mirando las estrellas. «Quiero quedarme», dijo ella. Él asintió, sin sorprenderse. Ya lo sabía, pero no como escondida, no como huésped. «Quiero plantar aquí algo que sea mío». Tenoch se volvió lentamente. «¿Y qué quieres plantar?». María tomó su mano, la apretó con fuerza. «Una vida contigo». No hubo besos, no hubo promesas vacías, solo dos manos entrelazadas frente al cielo frío, dos almas que habían aprendido con dolor y silencio que el amor no siempre llega como se espera. A veces llega con polvo en los zapatos y cicatrices en el alma. Pero cuando llega, lo sabes, porque por primera vez no quieres huir. La primavera llegó con flores que nunca antes habían brotado tan cerca de la cueva. Citlali fue la primera en notarlo. «Mira, Ina, margaritas. Antes no crecían aquí».
María sonrió mientras recogía ropa tendida al sol. Sentía el cuerpo más liviano, la piel menos dolida. Lo que antes era herida, ahora era cicatriz. Y las cicatrices no son vergüenza, son testimonio. El padre Rafael volvió una última vez. Traía una noticia en voz baja. Miriam del Monte había muerto. En soledad, rodeada de papeles y resentimientos. Nadie heredó su apellido, nadie lloró su partida. María no dijo nada, solo miró el horizonte. A veces, lo que se entierra no florece, susurró. Ese día, al atardecer, Tenoch le entregó una vasija de barro. Dentro, semillas de maíz, frijol y calabaza. ¿Para qué son? Para que las plantes tú, aquí, donde eliges quedarte. Ella tomó la vasija con manos firmes. No temblaba, no dudaba. Junto a los niños, cavó la tierra. La misma tierra que un día fue tumba, ahora sería cuna. Cada semilla caía como promesa, de familia, de refugio, de futuro. Y cuando cayó la noche y todos dormían alrededor del fuego, María se quedó despierta. Miró las caras dormidas de sus hijos, la silueta de Tenoch junto a la entrada, el calor que ya no venía solo del fuego, sino del corazón. Ya no era la mujer marcada por el apellido de otro. Ahora era María Fernanda del Monte. Madre, raíz, fuego. Algunas historias no empiezan con un beso, sino con una pala. Con una mujer enterrada hasta el cuello en tierra ajena, condenada por algo que nunca debió ser juicio. No dar vida. María Fernanda del Monte no fue madre por sangre, sino por elección. Y esa elección día tras día la transformó. En medio de la piedra y el polvo, donde otros solo veían vergüenza, ella sembró ternura, resistencia y fuego. Ángel Tenoch, marcado por su propio duelo, no la salvó como héroe. La acompañó. Le ofreció silencio cuando nadie la escuchaba, mirada cuando otros la evitaban, y tierra firme para que sus raíces crecieran. Juntos, tejieron algo más fuerte que la sangre. Una familia, no por mandato, sino por voluntad. No por apellidos, sino por calor compartido en una cueva iluminada por brasas y esperanza. Porque a veces lo que se entierra no muere, a veces florece. Y cuando una mujer rota elige levantarse, amar y volver a creer, no hay apellido que pueda detenerla. Solo queda escuchar al monte y abrir los brazos al milagro discreto de seguir vivos.